Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Hora UD. En este programa número 31 estaremos analizando la importantísima victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en Cádiz por 1-2, ese doblete de Kirian que le dio pues los 3 puntos a la Unión Deportiva Las Palmas, que devuelve al equipo amarillo a puestos de playoff y que, bueno, que en las 5 jornadas que quedan hacen soñar con todo a los jugadores de Luis García y a toda la afición. Para ello, como siempre, para analizar todo lo que ocurrió en el nuevo Mirandilla, para analizar toda la actualidad de la semana de la Unión Deportiva, tenemos a Miguel Jorge. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Una semana más, episodio muy importante y como tú bien dijiste en la introducción del programa, victoria muy importante que yo creo que, y por ahí adelantamos que va a tirar el debate, puede suponer un antes y un después en lo que resta de temporada, que es ahora sí que sí, donde nos jugamos las papas y donde Dios quiera que estemos bien colocaditos para en el momento oportuno asaltar ese segundo puesto de ascenso directo. Casi que el segundo puesto más importante que quedar campeón, ¿eh? ¿Te fijas? Es curioso. Sí, O sea, me refiero, sí, es de es las como ligas que más... menos importa ser campeón. O sea, es casi que es más caro Sí, ser sí. segundo que ser primero. Sí, porque el primero es el típico que siempre en la jornada 40-41 asciende. Y luego está el segundo y el sexto puesto, que son como los que más alegría te dan en esta categoría, Exacto, ¿no? exactamente. Sí, sí, la verdad como dices, con todo abierto, y una victoria que no sé cómo la calificas porque vamos, yo me quedo con los 3 puntos y sí es verdad que luego en las sensaciones del juego y lo llevo leyendo por redes pues desde después del partido, quizás las sensaciones, como viene siendo habitual durante toda la temporada, pues no fueron las mejores. Sí, bueno, ya lo hemos dicho durante todos estos meses. Bueno, perdón. Déjame, no que sean las mejores, sino que no son las sensaciones más divertidas. Creo que es un buen matiz, Ahí, porque al final el ganar a mí me deja muy tranquilo y con unas sensaciones muy buenas durante toda la semana. venga, sacamos a Calero otra vez y su frase. No, hombre, ya no la vamos a repetir. Pero, pero ya lo hemos dicho durante todos estos meses, el aburrimiento es una virtud, aunque suene un poco eh, difícil de entender o de buscarle la lógica, pero el aburrimiento es una virtud de este equipo de Luis García, que se compone básicamente por cuatro patas que tiene una mesa y qué tengo que hacer para que se sustente esto y esto. Pues a eso me voy a remitir, no me voy a salir de mi plan y tenemos que dar las gracias también, Sergio, porque llevan 37 jornadas estos muchachos creyendo que esas cuatro patas sostentan la mesa, ¿no? Sostentan lo que viene siendo la base de este proyecto que si Dios quiere sea en un ascenso. Ya lo hablamos un poquito aquí fuera de micros, pero me pareció una victoria típica, ¿no? Y eso es más casi también casi siempre tu sensación, una victoria típica de la Unión Deportiva Las Palmas, pero para mí con una pequeña diferencia que los vi más preparados en esta segunda mitad ante un escenario muy complicado que no el equipo. O sea, me pareció, el Cádiz, con todo mi respeto, me pareció uno de los equipos con más carencias de toda la segunda división, pero no quita que el escenario, salir de ahí con los 3 puntos, sea o fuera una tarea sencilla. Creo que también tiene mérito esto por parte de los amarillos, que como tú ya dijiste, nos ponemos en puestos de playoff de nuevo y a 4 puntos del ascenso directo que lo marca la Almería, que nos enfrentaremos en 3 jornadas, si no me equivoco, en 2, 3 jornadas. Si no me Sí, equivoco, viene dos Valladolid, en Andorra, ¿no? Y Almería. Valladolid, Andorra y luego Almería, sí, exacto. Eh, sí, yo creo que sobre todo la victoria, o al Cádiz este empuje de entrenador nuevo le duró 30-35 minutos en los que yo sí vi a Las Palmas con alguna que otra duda, con bueno, quizás perdiendo un poquito más de duelos de lo que se esperaba, un poquito más de duelo de lo habitual. Pero como te digo, creo que Las Palmas luego se plantó bien y como tú estás diciendo, sobre todo en una buena segunda parte o en una segunda parte aceptable.
Y a raíz de ahí ganó el partido ante un Cádiz que, con toda la afición en contra desde que te diría que desde que Las Palmas empató el partido, Mm. hay una afición que está muy cabreada porque también se puede parecer un poco a la situación del Tenerife el año pasado, que no es solo que las cosas dentro del terreno de juego no funcionan, sino que a nivel de directiva, de presidencia y demás, está la cosa bastante mal. Incluso salió alguna información esta semana de que a nivel de cuentas el Cádiz está en una situación bastante límite. Por tanto, creo que es algo que va más allá del fútbol puro que no le está saliendo al Cádiz. Y como tú bien decías, es una plantilla con muchas limitaciones. Y ayer, antes del partido, te parabas a mirar la convocatoria. Alex Fernández, Lucas Pérez, Isa Carcelén, Suso, y me faltan Suso, y me falta Roger Martí, que no jugó ni un minuto. Son cinco jugadores que ya van que el más joven creo que tiene 32 años, que todavía, pues bueno, es la misma edad que Jesse, por ejemplo, pero que ya son cinco jugadores que van bastante pasados de vueltas en el fútbol, sobre todo un Lucas Pérez ya con 37 años, y que son titulares y que casi son de lo mejorcito, de las mejores noticias de este Cádiz en la segunda vuelta. Así que mm, un Cádiz que hace no tanto estaba con Las Palmas en primera división compartiendo categoría y que hay que ver la situación en la que está ahora. Una reflexión que más o menos parecida hacíamos la semana pasada. Si te parece, pasamos ya al tiempo de análisis, a desgranar todas las claves de vamos. ese Cádiz 1, Las Palmas 2. Pues pasamos ya a este tiempo de análisis, como siempre, centrándonos en las distintas claves de un partido que, como decíamos en la introducción, eh, a mí personalmente me aburrió. No fue un juego o no fue un partido de mucho fuegos artificiales, vamos a llamarlo así. Eh, pero que bueno, que yo creo que sobre todo el Cádiz demostró todas sus carencias durante esta temporada y sobre todo durante esta segunda vuelta. Por poner el contexto un poco el enfrentamiento entre los dos equipos, en la primera vuelta, jornada 7 o jornada 8, no recuerdo exacto el dato, el Cádiz llegaba al Estadio Gran Canaria en el coliderato junto al Deportivo de La Coruña. Las Palmas ganó 0-1 con aquel gol de Barcia De en los Barcia, sí. minutos finales. Eh, y llegamos a esta jornada 37 con el Cádiz, que si hubiera ganado el Zaragoza su partido el domingo, perdón, el Cádiz hubiera llegado en puestos de descenso a este partido. Perdió el Zaragoza y por tanto no ocurrió así, pero bueno, está 2 puntos por encima del descenso de este Cádiz para entender un poco la caída total de este equipo, sobre todo en este año 2026, porque los puntos son, creo que el dato es 4 de 48 puntos posibles, o sea, una absoluta locura, una absoluta barbaridad en cuanto a lo negativo del Cádiz. Los planteamientos, Miguel, Las Palmas solo hizo un cambio, entró Viti por Marvin, a los dos el lateral que más nos gusta, creo yo, Sí. y de resto el once titular a la espera de esa vuelta de Miyashiro, ¿no? Entiendo, no hay mucha más vuelta de hoja. No, esto lo comentábamos hace de 3, 4 episodios, ¿no? Que creo que fue debate nuestro. ¿Cuál sería el once el once titular o el once con los que si mañana es la guerra tiene que presentarse Luis García? Y salvo Miyashiro, son estos 11 tíos. Al fin y al cabo, mm, pero mira, espérate, al fin y al cabo, pero voy a pegar un salto hacia adelante porque así como entró Marvin después por Stanis, si te fijas, el partido anterior, si no me equivoco, quien pasó por delante era Marvin de extremo y Viti se quedó en lateral, si no me equivoco, cuando fue sustituido. Y en este partido fue al revés. No, en plan, a donde voy es que... di- Yo di- creo que usa al que está más cansado por delante y al que está más fresco por detrás. exacto, exacto. O sea, para que tú veas cómo, y por ser este único cambio, abro aquí el paréntesis nada más, ¿no? Para que la posición de lateral derecho que a priori todos sabemos que Piti está por delante de Marvin, Luis García le saca jugo, ¿no? Va cambiando y demás, pero también
rota con la posición del extremo en adelante. Pero es una sensación muy diferente, tío, a cuando no había dueño en la banda derecha. O sea, no considero que ahora siga haciendo probaturas en plan, venga, quiero este aquí a ver qué me hace. No, sino que ahora sí que los alterna con un sentido. Ha ido como evolucionando esa posición de lateral derecho y lo quería recalcar en el episodio de hoy. Del resto, nada, el planteamiento ya que vemos de aquí para atrás y que difícilmente, aunque venga Miyashiro, difícilmente veo a un hipotético Viera, a un hipotético Pejiño y compañía entrando en el once titular. O sea, me parecería una Sí, hecatombe, es vamos. que además demostró Luis García que tiene a sus 13 jugadores, que fue el cambio de Marvin y el segundo Iker cambio, Bravo. Iker Bravo por GC. Y lo de Iker Bravo, que sea el jugador número 13 de este equipo, lo dejo un poco en duda. Pero que más allá de eso, los otros tres entraron en el 89, un poco para dar piernas frescas y para perder algo de tiempo, pero no da la sensación de que confíe mucho en esos jugadores. Por tanto, nos vamos a mover en este tramo final de liga, en esos 12, 13, 14 jugadores como mucho, y de ahí no se saldrá los cambios o el núcleo fuerte de jugadores que vayan a entrar en este equipo en la recta final de la temporada. Al final, creo que a día o llegados a este punto, se han, digamos, puesto eh, todos los huevos, ¿no? En esa cesta de 12 o 13 o 14 jugadores, como estoy diciendo, y de ahí no se va a salir el plan y por tanto, pues veremos cómo responde sobre todo físicamente, porque era el debate que teníamos la semana pasada, cómo Mm, responde físicamente el equipo. Lo comentaremos ahora en una de las claves, porque a mí sobre todo el tema de Kylian me parece que se le está quedando un poquito grande los partidos en cuanto a que físicamente todavía no está al 100% para cumplir con los 90 minutos. A mí al menos esa es la sensación que me da. Yo, por ejemplo, en este partido hubiera apostado por Iñaki antes, para darle un poquito más de músculo al centro del campo, sobre todo después del 1-2, pero repito, Luis García no parece que no confía del todo en esa segunda unidad y al final hizo tres cambios del tirón en el minuto 89. Volviéndonos al inicio del partido, el partido empezó muy mal con ese gol del Cádiz muy tempranero. Digamos que algo entendible ese arranco fuerte del Cádiz, por eso de estar delante de su afición con un entrenador nuevo en una situación límite. Creo que dentro del guión, más allá de que a nadie le gusta encajar un gol en el inicio del partido. sí, pero creo que aquí fue un poco. Las Palmas dio también de su parte, ¿no? Creo que fue un poco de mérito. Y a la foto me remito, el remate de el centro lateral de Suso, muy bien puesto, tiene un guante el tío, nunca no pierde esa clase, pero el centro lateral, si no lo remataba Joaquín, creo que era, bueno, creo que fue el que marcó el gol, lo marcaba Lucas, o sea, me refiero, estaban pegados uno con el otro y sin marca ninguna, porque la marca de Joaquín era de Kirian y Lucas entra por medio de Mika Mármol y yo no sé si dejaba a alguien de los nuestros detrás. Eh, Poco pudo hacer Dinko Orca, que por cierto, cuando tocó parar, volvió a parar, porque aunque Sí, esto sea un, justo el, sea un cor- el Cádiz. corner, el corner viene de una parada increíble de Horca. Exactamente, o sea, aunque esto sea un Cádiz que está de aquella manera, el equipo de Engaditano tuvo dos o tres que pudo asustar y ahí estuvo Dinko Orca. Sí, sí, total. Además, eso, muy atento, más allá de que en el gol no pudo hacer nada. A mí me gustó luego el resto del partido, tiene un par de ocasiones. Creo que sobre todo en la primera parte, en la segunda no aparece prácticamente. Diría que no recuerdo ninguna parada de Jorcas en la segunda parte. La Bueno, ul- la- ese ju- córner, ¿no? Que se envenena, casi entra ahí, ese córner. sí, y justo la última jugada que toca como en Marvin y parece que el centro se va hacia Exacto, adentro. sí. Sí, exacto. Pero bueno, Pero lo que dices, creo que ha mantenido su nivel y a un muy buen nivel Horca. Y una Unión Deportiva que en los primeros 10 minutos, sobre todo, no compareció en el césped. Directamente te lo digo así, porque los primeros 10 minutos fue de sufrimiento, de decir: "Uf, esta gente no está enchufada hoy en el partido".
sí, un poco flan, ¿no? Un poquito de temblecaera. Pero fíjate tú, se vuelve a repetir un guión de que yo me acuerdo en temporadas anteriores cuando para reaccionar se te acababa el reloj. O sea, ibas perdiendo y demás y Las Palmas reaccionaba del 80 en adelante y eso a la postre pues te llevaba donde te llevaba. Esta temporada hemos visto, se me viene a la mente el Racing en casa, que al gol, bueno, el Racing en casa y el Racing fuera también, creo que anotamos en el Sardinero. Al gol hay una reacción temprana del equipo. Esté de aquella manera o no, pero lo que importa al fin y al cabo es el marcador y lo igualas en el menor tiempo posible. Y eso lo volvimos a encontrar con un buen gol de Kylian, pero sobre todo, y esto ya otra vez lo volvemos a recalcar a los oyentes, algo que tanto tú como yo hemos defendido aquí, el golpeo. Chutar desde fuera del área te hace tener más opciones de marcar y a la postre, otra vez, volvió a suceder y esta vez además con un auténtico golazo. Y a raíz de ahí todo mejoró, en mi opinión. Total, total. Y además, con jugadores que disparan bien desde fuera del área. Fuster lo ha demostrado, Kylian lo ha demostrado. Lo que decías de contestar los goles rápido, también pasó contra la Real B, justamente Kylian, que falla en el gol Cierto. de la Real B y mete Kylian justo en la jugada siguiente, 2 minutos después. Y como tú dices, yo creo que después del gol, Las Palmas empezó a tener un poquito más de balón, a casi que establecerse y decir, "Oh, ya llegamos al partido a raíz de tener pases entre centrales, porque no tuvo la típica posesión que hace daño, sino pases entre centrales, tener un poquito de balón, asentarte un poco sobre el terreno de juego. Y a raíz de ahí, como dices, llega el gol de Kylian, ese golazo espectacular. Creo que también ha ayudado por el viento, que en la segunda parte a Las Palmas se le notó que lo tenían contra y que puso en dificultades a los dos equipos por igual, obviamente, cada uno en una parte. Eh, pero como dices, creo que a raíz del gol, Las Palmas se asienta de nuevo, otra vez con el resultado empatado, y a partir de ahí empieza, yo diría que a controlar el partido y sin tener grandes ocasiones, a ser el dueño del encuentro, vamos, básicamente. Sí, todo pasa por esos pases entre centrales que aunque de primeras no tenga un impacto directo en el juego, la realidad es que te sirve para escanear a tu rival. Porque poco a poco te vas plantando en centro del campo y ya cuando el rival no se da cuenta, sí, porque también el Cádiz permitió eso, Las Palmas fue avanzando línea, se instauró en campo rival y el Cádiz poquito a poco iba defendiendo cada vez más cerca de su guardameta. Sirve un poco de a modo de escaneo, ¿no? Decir, hostia, ¿dónde está el espacio para ver dónde puedo tirar o dónde puedo encontrar a los que de verdad saben filtrar la bola, dónde los puedo encontrar libres, ¿no? Todo eso pasa por esos pases entre centrales. Em, Y también obviamente, ese tipo de posesión más horizontal, muchas veces Las Palmas la utiliza para que el rival no tenga el balón y por tanto no se sienta cómodo, y para defender, descansar, y como creo que decías en el inicio del programa, para aburrir un poco, para calmar el, sí, el tempo del partido. Al final, hay equipos que meten a sus 11 jugadores en la frontal del área a defender el área, y hay equipos como Las Palmas que esa defensa la hacen pues teniendo balón entre centrales y dando muchos pases y acumulando muchos pases pues, por esa zona. claro, o sea, ¿esto ante el Castellón de Sipenga lo puedes hacer? No, porque como que haya desde que haya un robo, adiós. Eso te voy a decir, desde que tengas un error, te Esa- pasan como aviones. exactamente, o el Suleimane, creo que es el del Racing de Santander, el número 20 otro igual, ¿no? Pero, como siempre decimos, el staff técnico analiza contra quién se va a enfrentar la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo lo de siempre, esos mini partidos que en esta ocasión tocó una segunda mitad dentro de la primera mitad a raíz del gol mucho más densa, ¿no? Mucho más espesa que le convenía también a Las Palmas. Te añado porque creo que también es importante que ese empate rápido de Las Palmas en este momento de la temporada que estamos hablando, con la situación del Cádiz, moralmente también a los locales le fue un jarro de agua fría importante, Sí, ese gol tan rápido y ese empatar tan rápido de Las Palmas. Y yo creo que
en estas jornadas, y lo vamos a tener que tener muy presente, el aspecto moral, el aspecto mental de muchos de los partidos, de muchos de los rivales, es importante también. tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, así como el equipo que esté con la flecha para arriba se enchufa, aquel que esté con la flecha para abajo, aunque quieran llevar la iniciativa del combate, a la primera hostia que te tambalees, ojo, cuidado, ¿no? Pero bueno, en ocasiones después, si te fijas, en la primera parte incluso, por momentos se fue empezando a romper un poquito ese bloque bajo, no por mérito de Las Palmas, sino por demérito del Cádiz, porque la acción que se queda Ale García ante el guardameta es por una salida, vamos, catastrófica de la zona del central del Cádiz, Sí, em, sí. que deja Y porque le completamente dan, a Ale García solo, o sea, salió pero sí, sin sentido. y le dan un espacio increíble a Barcia para que conduce, llega a casi tres cuartos de campo rival y ahí le mete el pase a Ale García. Es decir, hay momentos así del Cádiz que te demuestran que no es ese equipo perfecto o que es un equipo que le va a costar mucho en estas últimas jornadas salir de esa zona de quema ahí abajo. Hablabas de que se abría también la primera parte, no sé si te dio la sensación, porque a mí sí que me lo pareció, que pasaban dos cosas en Las Palmas. O sea, creo que por momentos o en algunas acciones puntuales que se repitieron durante la primera parte, Las Palmas sufrió con los balones a la espalda que le llegaban del Cádiz, a la espalda de la defensa, que era tanto porque la defensa no terminaba de coordinarse del todo bien, como que en el centro del campo, Kirian en muchos momentos me pareció que caía a las bandas y dejaba muy solo a Matucci, y ahí el pasador del Cádiz tenía también mucho tiempo para pensar y mandar esos balones a la espalda como digo, la defensa de Las Palmas. No sé si también te dio esa misma sensación de que quizás el Cádiz podía contragolpear con bastante facilidad en algunos tramos de, sobre todo la primera parte, diría yo. Pero si te fijas, nunca contragolpeaba por la izquierda, es decir, por nuestro Viti, ¿no? Por nuestro Viti Barcia, sino siempre iban todos los balones a ese sector derecho, o sea, izquierdo nuestro, ¿no? Ese triángulo que se forma en cuanto a espacio entre Mika, Clemente y Kirian cuando sale de zona y demás, ¿no? Todo iba por ahí. O sea, detectaron que ahí había un Sí, agujero. yo te diría que también porque al final le caían los balones a Suso, que juega por esa parte, que es el que más calidad tiene. Al Suso descolgarse y perseguirle Clemente era el que aprovechaba el lateral derecho para coger toda esa zona. Pero ahí, por ejemplo, hablamos muchas veces y lo hemos comentado en otros partidos de ese trabajo de carrilero que hace Ale García, que este partido, como estaba Stanis, pues quizás no llegaban tantas ayudas como si llegan cuando está Ale García. Claro, porque eh, hacen una cosa muy bien, tanto, y esto es entrenamiento puro y duro, cuando ven el peligro por dentro, entre Ale García y Clemente se coordina, ¿no? A veces por inercia se mete Ale García por dentro, a veces tan solo con hablarse, el que va por dentro es Clemente y el que se queda con ese lateral que suba o el que toque es Ale García, ¿no? Ahí se complementan muy bien, pero claro, esto como todo. Incluso decías tú lo de Kirian a lo físico, ¿no? El fútbol al fin y al cabo es, sé que voy a perder por un lado, pero me da mucho por otro, ¿no? En este caso, mando a Ale García a la derecha, pero porque intuyo que lo que me va a dar en ataque Stanis es casi mejor que lo que me va a aportar en defensa. O sea, eh, mm, es un poco sacrificar algunas cosas por el bien común. Sí, sí, es hacer contrapesos dentro de lo que tienes sano en la plantilla para conseguir ese equipo lo más equilibrado posible, que es por lo que aboga Luis García en todo momento. Lo nombré ahora y creo que lo vamos a nombrar varias veces en lo que queda de análisis. El partido de Lorenzo Matucci, tácticamente perfecto. En cuanto a defensivo, intercepciones, aparecer, ensuciar jugadas de los rivales, fajarse como siempre en el centro del campo. Incluso en cuanto a distribución con balón, también me gustó su partido. Eh, yo diría que en el aspecto, sobre todo defensivo, para mí, y lo calificaba así en Las Palmas, en U de Las Palmas.net, posiblemente la mejor actuación del italiano en lo que lleva en la isla. ¿Sabes qué pasa? Que esto es una sensación muy de aficionado, pero que tiene que ser incluso aún peor como rival. Cuando tú ves un jugador que lo primero que se te pasa por la cabeza es, ¿está en todos lados? Es que significa que lo está haciendo todo bien.
O sea, y pasa desapercibido en las cámaras, probablemente, ¿no? Tú te fijas en los goles de Kylian, porque fue quien anotó el doblete, no sé, en la parada de Orcas y demás. Pero si te pones la lupa, yo estoy convencido de que los jugadores del Cádiz dijeron, es que este tío está en todos los malditos lados del campo. Que el balón cae en banda, caigo en banda. Que es una transición que intenta buscar a Suso, ahí está Matucci. Que quieren salir en zona de iniciación, ahí está Matucci. O sea, era increíble. Y como tú bien dices, yo también coincido, si no es la mejor, estará en un top 3. Y estará en un top 3 de, Sí, de sí, sí. actuaciones del italiano de largo, vamos. Te digo, sobre todo creo que el leer tácticamente el partido, en dónde aparecer, como dices, eh, me parece que fue, te digo, una actuación muy, muy fina. Y vamos, a mí me parece una muy buena noticia que podamos tener al mejor Amatucci en este tramo final de la temporada, porque al final es el que le va a dar el equilibrio al centro del campo de Las Palmas. Si te parece, ahora pasamos a lo de la segunda parte, pero ya que estamos hablando de actuaciones positivas. Vamos a hablar también de las dos actuaciones más negativas o que más frío nos dejaron a los dos en este partido, que es Venga. tanto un GC que fue una isla totalmente, no tuvo impacto en el juego directamente, y un Ale García que a esfuerzo, a corazón, no hay que pedirle más porque lo da todo en cada partido, pero que no le están saliendo las cosas, no consiguió superar a su marcador, a su lateral en ningún momento del partido y que, como te digo, de esfuerzo muy bien, pero que en cuanto a ese momento, a ese punto de estar bien con el balón, de combinar bien con sus compañeros, de regatear, de superar a sus rivales, ahora mismo en este tramo de la temporada no le está saliendo nada. Sí, en cuanto a GC, yo creo que es casi un tema más físico que futbolístico, en el hecho de que, no de que esté fuera de forma, sino que la batería ya está llegando hasta donde Sí, tiene que llegar y es normal. quizás alcanzó ese pico de rendimiento en enero, febrero, marzo, después de hacer esa vuelta a la competición en el primer tramo de la temporada, y ahora pues está en ese bajón normal de un jugador que hace varios años que no tiene una temporada completa a máximo nivel. Claro, claro, pero al principio estaba fuera de forma, llegó a su pico de rendimiento y ahora lo que está es cansado, en mi opinión. Exactamente. Sí, ¿qué pasa? Que también aquí la pelota está en el tejado de GC porque confiaste en él en los peores momentos. En el mejor momento te dio goles que se transformaron a la postre en puntos muy importantes para seguir aquí en puestos de playoff o de ascenso casi directo. Y ahora también tienes que confiar en él. ¿Por qué? Simplemente por una cuestión de liderazgo, también porque lo que tienes en el banquillo no te mejora a José Rodríguez arriba. Y porque aunque su trabajo ahora mismo se limite en fijar al central y saltarle, es más su impacto, ¿no? Por así decirlo, su impacto por quién es que por lo que hace, ¿no? De manera positiva. Fíjate tú, así como con Viera, creo que es lo mismo, pero para muy, muy negativo, con Jesse se permite porque creo que él sí ha dado motivos a decir, oye, espérenme un poco porque lo que estoy es fundido. Hay partidos donde realmente estoy reventado o simplemente porque es un partido que no se da para él y fin, y ya está. No creo que se ha ido mezclando esas dos o tres, esos dos o tres escenarios. Y en cuanto a Ale García, quizás lo que estamos viendo es que lo que no, la imagen aquella de la primera vuelta, no sé si iba acorde a su potencial o al jugador que es, porque quizás en vez de ser un goleador, sea un currante del fútbol, que marca goles. Totalmente. Es decir, soy un extremo puro que tiene olfato goleador. Pues no lo sé, a lo mejor Ale García lo que sí nos ha demostrado es que es un currante del fútbol que de vez en cuando la que le llega, trata de meterla. Que tampoco es negativo, o sea, tampoco es negativo. No, no, pero totalmente de acuerdo en que quizás esa puntería o esa finura de inicio de temporada no es el nivel real de Ale García y fue un momento de mucha inspiración, por así decirlo. Pero bueno, yo dame a cuatro Ale García porque lo que se deja sobre el campo y el esfuerzo que nunca negocia nada, me parece que siempre tiene que haber de estos jugadores dentro de los equipos.
pasamos a esa segunda parte donde Las Palmas consigue la victoria y donde hace, y los dos estamos de acuerdo, el equipo mejora su imagen en la segunda parte y hace una lectura muy buena de los tiempos y del timing de la segunda parte y de cómo ir poco a poco ganándole ese partido al Cádiz hasta que llega el gol en esa acción de Kirian. Sí, lo comentábamos, ¿no? ¿Qué necesitaba el equipo o qué necesitaba organizarse para o qué necesitaba para ganar directamente? Y no voy por líos. Necesito hacer A y después B y llego a C. Pues bueno, hago esto del minuto este a este, intento que el gol llegue en el minuto este y de ahí en adelante hago esto, esto y esto para cerrar la victoria. No creo que esas tres mini fases o mini etapas las entendió muy bien. El Cádiz dio también para que la entendiera Las Palmas, porque creo que se fue apagando poquito a poco. Y poco más. El gol no llega de la manera más bonita visualmente, pero el gol. Pues te iba a comentar justamente, a mí el gol me parece una jugada de estas que tú has comentado a veces de entrenamiento. Si te vas un poco al inicio de la jugada, hay un arrastre de Ale García hacia atrás que saca al lateral de zona, aparece en esa zona Manu Fuster yéndose de la media punta a la banda, le llega el balón en un desplazamiento largo de Clemente y ahí Fuster ya encuentra a Kirian en una transición completamente. Y Kirian, pues, primer disparo y choca en la defensa, sin controlar y sin nada. El segundo con el portero fuera de, de, De zona, sí, de... sí, de zona dentro de la portería, porque se había tirado para intentar tapar el primer disparo, pues consigue Kirian meter ese segundo gol. Pero me parece eso una buena jugada en cuanto a que ese movimiento que quizás no se va a destacar tanto de Ale García, que ahora mismo estábamos hablando de él, ¿no? Ese cómo Fuster llega a al espacio, ¿no? Al hueco vacío que muchas veces hablan los entrenadores, me parece un gol que en el que se puede rascar un poquito y se puede ver por ahí un poco los automatismos que intenta Las Palmas, que yo creo que le costó mucho durante todo el partido, a pesar de que hablamos de que controló la segunda parte, que en muchos momentos le costó tener una fluidez suficiente en el último tercio del campo, como venimos diciendo durante toda la temporada que ha pasado, que tampoco creó un grandísimo caudal ofensivo, pero que yo creo que sobre todo en la segunda parte controló bien. El Cádiz, como tú bien dijiste, se fue apagando y fue quedándose sin ideas completamente. Y al final, esa remontada, que es la tercera de la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, pues que le da los 3 puntos a los amarillos. Como decíamos al inicio, sin un partido que fuera muy destacable, muy reseñable o de muchos fuegos artificiales, pero al final una victoria que sobre todo en la segunda parte creo que da buenas sensaciones para afrontar este final de temporada. Sí, no fue una victoria exuberante, como dicen los más finolis. Pero es que quizás, fíjate tú, mm, es que quizás no hay 3 puntos exuberantes en la categoría, o el rara avis es que lo sea una jornada o dos. Porque yo, honestamente, no digo que en ningún equipo, que esto lo dijo creo que un directivo del Cádiz, ¿no? Como que que muy pocos equipos de la segunda división jugaban bien. O sea, no digo eso, porque hay equipos que juegan muy bien al fútbol, y aquí lo hemos dicho. Pero sí considero que por norma general hay pocos partidos vistosos porque te somete a eso la categoría. Es una categoría tan embarrada, tan eh, fea, ¿no? Y de hecho, sí, escuchando, y ya acabo aquí, escuchando muchos protagonistas de la élite, muchos te dicen que es más fácil jugar en primera que en segunda. Por lo, o sea, es más difícil llegar a primera, pero es más complicado jugar en segunda por eso mismo, ¿no? Por lo que es la liga en sí, ¿no? Y como dijo Luis García también ayer en rueda de prensa, es que no hay victoria cómoda en esta categoría. Son todas muy sufridas, muy incómodas y que, oye, si por norma general tienden a ser aburridas, pero te dan resultado, pues eso que nos llevamos y los 3 puntos se fueron para Gran Canaria súper felices. Y además partidos de Las Palmas como el que hubo en León contra la Cultural o como el que hubo en casa también contra la Cultural o contra el Ceuta, partidos de esos de que te salga todo perfecto en ataque, que consigas muchas ocasiones, que metas muchos goles, pues Las Palmas ha hecho poco durante la temporada porque no es su juego. Y cerramos con lo que decías tú al principio, del aburrimiento Luis García ha hecho una virtud
y a partir de ahí, de que pasen pocas cosas y que las pocas cosas que pasen sean a favor de Las Palmas, es lo que ha hecho que el equipo esté ahí arriba en puestos de ahora mismo playoff para estas últimas 5 jornadas. Así que con esto cerramos el análisis, este tiempo de repasar todo lo que pasó en el Cádiz 1 Las Palmas 2 y pasamos ya a la segunda parte del programa con el debate, con el análisis y con la actualidad. Pues pasa esta segunda parte del programa, como siempre, para debatir, para comentar un poco la actualidad de la Unión Deportiva, porque tenemos algunos temas, sobre todo una noticia de este martes algo triste en cuanto a Enzo Loyotis, que ahora comentaremos. Déjame, Miguel, antes recordarle a la gente que nos pueden seguir en @horaud_podcast en Twitter y también en nuestras cuentas personales @migueljs98 y @sergiodm con doble S y doble I. Y que ahí estamos comentando toda la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas y del fútbol en general, que al final es lo que nos gusta, el fútbol, deporte y bueno, todo lo que quieran. Y por supuesto, cada martes estamos ahí subiendo episodios en todas las plataformas de audio, también en YouTube. Les invitamos a que nos dejen comentarios, por ejemplo, en YouTube, también en iVoox o bueno, donde más fácil sea para cada uno de ustedes que nos dejen comentarios sobre lo que vamos a debatir ahora, sobre la actualidad que vamos a comentar, porque al final enriquece mucho el que no solo hablemos nosotros dos, sino que también podamos aquí comentar y traer pues esas opiniones de nuestros oyentes. Antes de pasar a todo el tema del debate, Miguel, como siempre, el MVP del partido, del último partido contra el Cádiz, no sé con quién te queda. Yo me quedo con Kylian por su, por su influencia en el partido y también por la situación o todo lo generado a la persona barra jugador de Kylian, que, y me río porque creo que lo hablamos la semana pasada, si la semana pasada tenía la sartén por el mango, creo que en esta tiene el caldero, donde haces el potaje, donde haces el colacao, todo lo tiene él por el mango, de momento. Entonces me tengo que quedar con él. Totalmente, o sea, lo tenía aquí apuntado como la semana más emocional de Kylian, ¿no? De esos pitos de la semana pasada en el partido en casa hasta este doblete para convertirse en el héroe de esta remontada pasando y como él lo decía después del partido, por ese fallecimiento de Ángel Sánchez, que fue su entrenador en Las Palmas 6, que él lo consideraba su padre futbolístico. Entonces, como digo, quizás una semana de muchísimas emociones para Kylian, que fue, como dices, el gran protagonista del partido y ojalá que veamos un Kylian goleador en este final de temporada, en esas apariciones desde segunda línea y demás, porque ha demostrado durante su etapa en Las Palmas que es un buen llegador y que es un gran goleador de segunda línea, repito. Por comentar otro nombre, Venga, el dilo, habitual, el de dilo. siempre, el de todas las semanas. Y fíjate, o sea, me ha enamorado mucho a Matucci durante toda la temporada, pero yo siempre he sido, digamos, el fiel defensor y el fiel enamorado de Enzo Loyotis, pero es que me tengo que rendir una semana más a Matucci con ese partido. Yo lo calificaría como tácticamente perfecto. Tal cual, ya lo dijimos antes, en el análisis completísimo. Así recalco nuevamente que para el rival probablemente es un jugador que esté en todos lados. Para Luis García como entrenador, tú querrías tener en todas las posiciones un Loyodig, iba a decir, una Matucci, ¿no? Sí, Eh, 5 Matuccis y 5 Ale García, ¿no? exactamente. O sea, ya luego veremos cómo se marca gol, pero bueno, es un jugador indispensable y vamos, una única frase sobre Amatucci, y es que es muy complicado, todo depende, ¿no? Cada partido es un mundo, cada rival te plantea de una manera u otra, pero es muy complicado que un solo jugador haga que no se parta el equipo o abarque un centro del campo tan grande, ¿no? Y creo que esa es una de las mayores virtudes
de Amatucci, porque tampoco nos engañemos, para que para que veamos ese Kylian llegador, tiene que olvidarse de su zona. O sea, tú quieres que yo tire más a puerta, tengo que llegar más adelante, pues tengo que dejarlo de atrás eh, ahí, en el olvido, ¿no? Pues Es Amatucci que coge su zona y la de Kylian, su zona y la de Loyodí, su zona y tres más. Es muy complicado no, hacer no eso, tío. sé. No sé si este debate lo tuvimos aquí, porque recuerdo que lo comenté por redes, que a mí me parecía que la combinación ganadora en el centro del campo era Amatucci-Kirian. Que el Kirian Loyodis a mí no me convencía tanto porque obligaba a Kirian a estar más en la base de la jugada y no tanto y no le permitía tanto descolgarse. Por eso a mí me parecía que un Amatucci siendo el ancla del centro del campo con Kirian por delante pudiendo descolgarse, a mí me parecía la mejor combinación del centrocampo, Kirian o Loyodis, ¿no? Depende del estado de forma de cada uno, pero bueno, lo hilamos ya, si te parece, con esa lesión de Loyodis, que ya no va a estar en el resto de la Sí, temporada. Por tanto, ese Kirian Amatucci me parece lo más, eh, lo más estable o lo más balanceado para el centro del campo. Como digo, pero claro, un Loyodis Kylian sano, lesionado, ¿no? Sergio, porque sí, un, lo que pasa un es que antes Kirian al queríamos, 100% físicamente. exacto, antes queríamos el Loyodí Amatucci porque la versión de Kylian era muy de pretemporada. Entonces, el tándem perfecto Exacto. era el francés con el italiano. Sí, sí, totalmente. Como decimos, el francés Enzo Loyodí, que se confirmó y que va a pasar por quirófano este jueves y que se pierde entre 6 y 8 semanas. La traducción es que seguramente no vuelva a jugar con la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos si solo esta temporada o veremos si es la despedida de Enzo Loyodí, que se lesionó contra el Granada el pasado 2 de abril y que este 28 de abril, como decimos, se ha confirmado que tiene que pasar por quirófano por su lesión de tobillo. Sí, si te pones a hacer cuentas globales, es en el dique seco, es estar en el dique seco 2 meses, o 2 meses lo cual es en el tramo más importante de la temporada, en el tramo decisivo, aunque lo quieras camuflar con otras palabras, se pierde lo que queda de temporada. La duda está, y lo tenemos aquí apuntado a la escaleta, ¿no? Que parece que se confirma su salida. Yo entiendo que si él es él quien quiere irse, a priori, ¿no? Por lo que se puede saber, pero porque quiere ir un paso más allá, ¿no? Dar un salto. Ahora bien, si hay un hipotético ascenso, ¿le vale? ¿No le vale? No lo sé. Es que me cuesta Por imaginarme ponerlo, en su vuelta a la Premier League, me lo cuesta, porque él viene del Wolverhampton, o sea, aunque no lo creamos, sí, del Dijon, va al Wolverhampton y demás. Pero es muy complicado verlo en ese ritmo de Premier League. Ahora mismo, la información que hay, los compañeros del diario A publican que él se va a ir, que tiene ofertas de primera división. eh, Dicen que es una fuente cercana al jugador, el diario A, que tiene muchas ofertas de primera división y que no se ha producido oferta por parte de Las Palmas de renovación. Y que él quiere jugar en primera división, eso lo dijo él en rueda de prensa. La provincia, por su parte, dice que se está negociando la renovación con Las Palmas. Por tanto, eh, es que el repito, ascenso yo... condiciona bastante, Sergio. Así como Mica Sí, Mármol sí, ya lo sí, doy por sí. perdido, me sumé a tu barco, ya muy a mi pesar, me sumo al barco ya que tú dijiste, ¿no? Creo que con Loyodis puede haber un giro. No, Sí, no sí, lo veo tan claro. totalmente. O sea, yo creo que un ascenso aumentaría las posibilidades de mantener al chico en la isla. Eh, Ya desde el verano pasado se quería ir, era algo que publiqué en vdellaspalmas.net porque tuve información cercana bueno, cercana al jugador. Desde el pasado verano tiene esa intención de jugar en primera, tenía la intención de irse. Quizás lo del verano pasado fue más por ese final de temporada con Diego Martínez en el que no le dieron bola. Entiendo que esta temporada es más porque si hay ofertas en firme para dar un paso hacia la primera división. No se especifica si aquí en España o fuera de España. No sé si a lo mejor alguna vuelta a Francia en lugar de Inglaterra, como tú comentabas. Me cuadra más que pudiera volver a la primera división francesa que a Inglaterra, que lo veo totalmente imposible. Tampoco le veo mucho sentido o no le veo mucho hueco
en primera división española. Eh, Te voy a dar un equipo que es un triple como una catedral. Osasuna. No, Uy. Elche con Eder Sarabia. Claro, pero Es aquí el único que me puede cuadrar medianamente un poco ese salto que quiera dar. entendiendo que el Elche, bueno, Se entendiendo, mantiene en primera. o sea, claro, no, yo doy por hecho que se mantiene en primera, muy raro tendría que ser, pero entendiendo al Elche como un proyecto estable. Por eso me Sí, o cuadraba como una más un apuesta de un Osasuna, a lo mejor. Sí, pero yo no le veo dando un salto a un equipo que va a estar, que puede estar luchando por Conference League. No lo veo. Es que es complicado, claro, es que por eso te digo, es que O sea, es que me parece que no ha dado el nivel para verlo en primera división, realmente. Que no sea ascendiendo desde segunda con un equipo como puede ser Las Palmas. Es que no. exactamente, exactamente, es que para mí es eso, yo lo veo solo, es que suena, parece que es un jugador corto, ¿no? Pero yo lo veo nada más con los colores de Las Palmas. O sea, porque lo veo tan adaptado a la isla, a lo que sabe. O sea, es un fit perfecto. Las Palmas juega a lo que le gusta a Loyodis y Loyodis ayuda a jugar a Las Palmas a lo que quiere, ¿no? Entonces, por eso, por ahí me Sí, sí, cuesta un pero. poco. Y mirándolo desde el otro lado, no veo a ningún club estable en primera apostando por un jugador que no ha terminado de dar la talla en este equipo. O sea. Porque creo que le puede pasar algo parecido a lo de Javi Muñoz en el Getafe, que no está teniendo bola. Aunque lo de Javi Muñoz tenía un poco de sentido hacer esa apuesta por un jugador que la había roto en Las Palmas, eso está claro. Pero te digo, no le veo un encaje o no le veo un rol muy protagonista en ningún equipo de los de primera división. Sí, 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 tienes toda la razón. Así como creo que fíjate tú, si quieres quedarte en España, para mí Mármol, veo destinos, ¿no? Celta, Betis. Betty, exacto. mm, Me extrañaría muchísimo, pero bueno, hay buena relación, Villarreal, pero me extrañaría muchísimo. Pensando en Íñigo Pérez porque le gusta un juego más por abajo y demás, no tan directo como Marcelino. Eh, Me cuesta más con lo Yodi, pero bueno, te digo, el ascenso puede cambiarlo todo. Bueno, es un punto de inflexión, fíjate tú, que nos lo liga también, ¿no? En el debate, ¿no? Pero el ascenso puede ser un Exacto. punto de inflexión para el Galo. Sí, 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 totalmente. Se me ocurría otro nombre, pero que veremos cómo acaba la temporada, que Sevilla. Quizás, mira, fíjate que el equipo de primera que podría intentar apostar que tiene que buscar fórmulas distintas para hacer algo distinto la próxima temporada si se mantiene, es el Sevilla. Por ahí sí que me cuadraría por una opción low cost que tiene algo de experiencia en primera y demás, un jugador Pero, con posible potencial. Es una moneda al aire, pero pero te muy, digo, por intentar ponerme en la mente de los equipos de primera que podrían estar interesados en los Yodí en España. pero con todo lo que debe el Sevilla, es muy, muy Sí, pero complicado. le llegaría gratis. Los Yodí acaba contrato este verano. No, no, si no digo por pagar por traspaso, o sea, digo todo lo que tienes que subsanar para poder pagar nuevas incorporaciones. O sea, es que Sí, sí, lo veo también, también. complicado. Fíjate Sí, sí, tú, sí. Pero bueno, bueno, invitamos a los oyentes a que dejen en comentarios en qué equipo les cuadra el Oyodi si no es Las Palmas en primera división la próxima temporada, porque creo que es un debate que puede estar guay saliéndose un poco de esa burbuja o de ese círculo de la Unión Deportiva, el intentar imaginarse a Enzo en otro equipo. No sé cuál sería para los oyentes. es a todos, y por contra, pues solo lo ven de amarillo y creen que con el ascenso, pues oye, se va a quedar el francés aquí. Pero para mí, y si quieres cerramos el apartado mercado, este mini mercado, me da la sensación de que con ascenso y sin ascenso, veo más fuera, atento, y esto es pedrada, como dices tú de la tuya, veo más fuera a Dinko Orcas, tío, que a cualquier otro jugador. Cierto, sí, se publicaba esta semana que el Torino estaba interesado en Horca, Es lo que publicaba la provincia. muy buen nivel, Eh, o sea, muy buen nivel, sí, tío. Aéreo y y sobre todo que le ha añadido ese juego de pies que ahora mismo en la élite te da un plus y te da más opciones de llegar a esa élite. exacto, así como el juego aéreo le cuesta un poquito más, ¿no? Se la ha visto y eso, pero mm, partiendo del ABC del fútbol, un portero que pare,
el croata tiene unos reflejos, siempre está ahí, o sea, siempre hay uno, dos o tres paradas suyas en el partido que te hace sentirte seguro y eso cuesta dinero. Y yo creo que también Las Palmas, que es de propiedad de Las Palmas, si me equivoco, aquí no hay tanteos de por ahí como Nada. micromármol y demás. Si se le presenta algo bueno por delante, es normal que lo deje. Sí, 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 o sea, total. Y al final sería otra venta de una posición que en Las Palmas está dando mucho, mucho últimamente. Álvaro Valle, más atrás José Martínez, Ale Domínguez, son varios porteros que han salido de aquí. Y por ahí al menos creo, yo al menos estaría bastante tranquilo por el tema de que ha habido siempre o en los últimos años buenos o con los porteros que se han traído. Sustitutos, sí. eh, el propio Dinko Horcas y por tanto creo que es un mercado que controla Las Palmas, así que yo me dolería, o bueno, al final Dinko Horcas es un gran portero y es alguien que está establecido ya aquí en Gran Canaria, pero te digo, estaría bastante tranquilo por ese sustituto que posiblemente llegue y que si no, detrás creo que hay buenos proyectos y lo hablaremos ahora un poquito más adelante, pero a mí Álvaro Quillane me da bastante seguridad para que sea el portero del futuro de Las Palmas. Y se apostó por Adri Suárez, que no lo hemos visto en toda la temporada y que también hay que ver qué nivel ha cogido con un año de entrenamiento con Yepes, que hemos visto que Yepes hace, vamos, milagros casi. Se convierte más de uno en Benji Price. Bueno, Sí, sí, sí. vamos rápido, ¿no? Tema victoria del Cádiz. Y lo planteamos también esto para la gente, para los que nos escuche. Y esta vez, en vez de tú a mí, te lo pregunto yo a ti. Punto de inflexión para lo que viene en adelante esta Eh, victoria. Totalmente, totalmente, porque sobre todo, y lo decíamos antes, el tema moral, el tema mental es importante y cortar esta mala racha de resultados fuera de casa con una victoria. Creo que comentabas tú, 7 victorias en los últimos 10 partidos, si no me equivoco, de Las Palmas. Son unos números buenísimos para firmar un final de temporada muy bueno. En casa se está dando la talla y se están sacando resultados adelante con mucha no facilidad, pero bueno, con mucha Efectividad. continuidad, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Cinco victorias seguidas en casa. Y como digo, cortar la mala racha de resultados fuera de casa creo que es un punto de inflexión y que es un cambio de dinámica para afrontar 3 salidas que son nada sencillas, que es Andorra, que es Almería y que es Deportivo de La Coruña en la última jornada. Son 3 partidos muy difíciles contra 2 de ellos rivales directos, pero como te digo, cortar la racha a estas alturas, da igual el juego, cómo se haya sido el resultado. Si hubiera sido un 0-1 en el 90 con un gol en propia puerta del Cádiz, hubieran sentado igual de bien los 3 puntos, quizás incluso mejor. Eh, pero como te digo, cortar esa racha y el conseguir ganar fuera de casa, creo que puede hacer renovar un poco mentalmente al equipo para afrontar las 3 salidas que quedan, que me parecen, como repito, muy complicadas. Sí, parece que cada victoria es como un paso más firme aún, o te hace que es más sólido, ¿no? El caminar hacia el objetivo. Cada victoria, no entendiéndose, valen igual los 3 puntos en agosto que en abril, pero no significa lo mismo. Parece que estas victorias van certificando esa confianza, así como en enero estábamos todos con la flechita para abajo y amargados, perdidos. Parece que cada victoria en estas semanas es un subidón moral y hace al equipo y al vestuario coger confianza. Al fin y al cabo, eh, aunque hay un sentimiento, no diría generalizado, pero hay una percepción de que este equipo aburre y no juega nada. Entiendo que no juega nada al modo de ver que le gustaría a un aficionado, porque este equipo sí que hace bien determinadas fases da en la clave en determinadas etapas de los partidos. Este equipo de Luis García lleva 21 de los 30 últimos puntos posibles. Con lo cual es un dato que te hace estar ahí, así como decimos, y yo lo dije antes, el Andorra va como un tiro. Coño, pero es que quizás Las Palmas también va como un tiro, ¿no?
mm, también es para vernos también un poco que Pero, nuestro tejado está muy bien. em, o sea, Las Palmas va como un tiro en cuanto a resultados, pero el propio juego que plantea Las Palmas hace que quizás no todos lo veamos así, en el sentido de que eso, como no es un juego que sea muy... Sí, sí, pero eh, es algo engañoso, Sergio, porque mira, esta semana se juega Arsenal Las Palmas, iba a decir Jesús. Arsenal Atlético, ojalá, ojalá, Arsenal Atlético de Madrid, sí, y tú dices, que ¿quién van a va? poner el balón en el centro y los dos en las áreas, ¿no? No, tú dices, ¿quién juega el más bonito? No, que parece que porque juega el más bonito, que es el Arsenal a priori, llega mejor. Y no es cierto, porque realmente, aunque en la liga vayan fatal el Atlético de Madrid, en competición europea son un putísimo cañón. Y el Sí, Arsenal sí. en competición doméstica está cada vez embajonándose más. O sea, que los estilos no definan, a donde quiero ir al oyente, que una cosa es qué estilo me gustaría a mí, que ya esto lo hemos hablado, qué estilo me gustaría ver a mi equipo jugar, y otra cosa es qué estilo es el más efectivo para ver a mi equipo ganar. Y yo creo que aquí es donde está dando la tecla Luis García. Sí, sí, pero por eso mismo, o sea, a la Andorra quizás lo vemos con un cañón porque de repente pues le remontó al Málaga y al Racing seguidos con partidos de muchos goles y tal, y parece que es como un juego muy eso, muy efervescente, y parece que a Las Palmas no te engancha el fútbol que practica porque no es muy vistoso, porque pasan pocas cosas, porque puede parecer que le cuesta ganar, pero realmente lo que hace es hacer muchas cosas bien durante el partido para que ocurran esas pocas cosas y conseguir esa efectividad. Es decir, creo que es por el tipo de juego que se propone, conlleva a que no lo veamos tan superior como realmente si lo ven dentro del Exacto. fútbol los otros entrenadores. El entrenador del Cádiz, por ejemplo, esta semana decía pues que Las Palmas es de los equipos que más controla el balón durante los partidos, que más controla los partidos en general. Al final, de cara a los que no sabemos o no estamos tan metidos de lleno en la táctica, en el fútbol puro y en los que lo vemos de un poquito más de fuera, puede parecer que Las Palmas no es tan superior, justamente por eso, porque el estilo de juego te lleva a ello. No sé si me termino de explicar bien. Sí, es que, fíjate tú, yo creo que lo podemos entender aún mejor entendiéndose del punto de vista que toda la vida o gran parte de aquí para atrás hemos pensado que Las Palmas es un equipo juguetón, vistosamente en cuanto a juego, pero que muchas veces pecaba de falta de temple, ¿no? De presencia en un campo. Pero como era juguetón, te daba unas buenas jugadas, unos buenos pases, disfrutabas viéndolo. Sin embargo, ahora toda esa alegría futbolística está en el ostracismo, en un tercer, cuarto plano, porque el primer plano y el plan B, si me apuras, es ser un equipo serio, plantado, que pocas veces se parta y que haciendo las tres cosas, tres, cuatro cosas bien que necesito para ganar, las hago y las cumplo. Por lo cual ha sido es un cambio de idea que ha implementado y que sigue implementando Luis García desde su llegada y que por eso yo creo que también no, el vestuario no se ha descolgado de la idea del asturiano, ¿no? Yo creo que él llegó y dijo, mira, señores, yo sé que a ustedes les gusta jugar así y tal, pero ¿creen ustedes que por esta vía vamos a ascender? ¿O esta vía no les ha hecho, n- o esta vía les hizo a ustedes descender, ¿no? ¿Cuál es la forma para volver? Pues yo creo que la forma es siendo más serios aquí, aquí, aquí. Dejando de ser tan alegres aquí, aquí, aquí. ¿Entiendes? Creo que, creo que se mueve en eso. Sí, sí, totalmente. O sea, al final nunca ha dejado Las Palmas de ser un equipo que le gusta el balón, que controla mucho y demás, pero que sí ha intentado al menos Luis García darle más seriedad, darle más empaque al equipo y a raíz de ahí, pues los resultados que estamos viendo. Además es algo que aquí lo hemos comentado durante toda la temporada y que es que me acordaba ayer porque, repito, tanto yo como leyendo luego en redes, me pareció que el partido, o para mucha gente el partido fue aburrido en cuanto al juego de Las Palmas. eh, eh, en diciembre, en udelaspalmas.net, yo titulaba un pequeño análisis sobre el equipo, sobre los números que hacía y demás.
titulada justamente Luis García hace del aburrimiento virtud. O sea, que creo que es una frase que aquí también hemos dicho. Y es que Mm. justamente se ve desde el inicio de temporada que Las Palmas ha optado por eso, porque pasen pocas cosas, por controlar el balón, por ser muy efectivo de cara a puerta. Cuando ha fallado, que ha fallado durante parte de este 2026, no se han conseguido los resultados. Cuando se hacen bien las cosas, es un equipo y lo hemos dicho que, por ejemplo, al que es muy difícil remontarle, porque cuando se pone por delante te consigue eliminar todas tus posibilidades para que no le meta gol, para que no le metas mano. Por tanto, creo que ha hecho que el equipo sea competitivo, más allá de que quizás le falta un poquito de dinamismo en el último tercio del campo, que creo que es la única pega que se le puede poner a este equipo en la temporada. Y ya, Y, y creo que por dime, ahí dime. termino, sí, porque se me venía ahora a la mente, que justo esa falta de dinamismo, de pólvora en ese último tercio, ese poder acelerar más las jugadas en el último tercio de campo, es lo que me hace tener dudas para los enfrentamientos directos que de aquí para atrás no se han dado a favor y que quedan dos, Almería y Depor, que a mí me genera un poquito de dudas ese aspecto del juego, porque sé que va a ser difícil que Las Palmas desconecte o que se lleve un 1-4 o un 4-1 como se llevó en Santander, porque creo que el equipo vuelve a estar otra vez, sobre todo defensivamente, muy seguro. Sí, decía que el, el hecho de que el aburrimiento sea la virtud es la característica o una de las características de esta Unión Deportiva Las Palmas. Pero también te digo, cuando vas a la guerra hay varias formas de ganar la guerra. La guerra, No, total. ¿cómo la gana el Racing? Siendo un equipo de rock and roll, que golpea mucho, que ataca mucho y demás. ¿Cómo la gana el Almería? Sabiendo que si esto es la guerra, si yo tengo al francotirador que se carga a 10 tíos, es decir, si tengo a Sergio Rivas enchufado, he ganado. ¿Cómo la gana el Depor? Pues por historia, por su Yeremay, por su esa picardía que tiene y demás. Pero ¿cómo la gana la Unión Deportiva Las Palmas? Pues del método, en la guerra, por ejemplo, si seguimos con el símil, del método más táctico, más analista, más despacio posible y demás. O sea, pero son diferentes vías que te llevan al fin y al cabo al objetivo que todos quieren, que es ascender. Es que no querramos ser nunca el Racing porque no tenemos los jugadores, ni el entrenador tiene esa filosofía. Ni lo mismo con el Almería, ni etcétera, ¿sabes? Y que además Las Palmas tiene a sus jugadores fuertes, a sus jugadores buenos en la parte de atrás, Mika Mármol, Amatucci, Kirian ahora que está recuperado, Dinko Horkas que está en un gran nivel, y creo que hemos dicho aquí durante toda la temporada que quizás adelante el equipo se queda un poquito corto porque este GC que ha estado a un nivel muy bueno, pero que nadie esperaba este nivel de GC. Y ahora, lo que comentábamos antes, se ha venido físicamente quizá un poquito más abajo. Un Stanis que viene cedido de Italia, donde no ha terminado de funcionar por culpa de las lesiones. Un Ale García que hasta esta temporada no le habíamos visto a este nivel y que en esta segunda parte está un poquito menos acertado. Es decir, yo creo que sobre todo en ataque a Las Palmas le cuesta. Y no tiene tanto potencial o tanta calidad como sí tiene atrás, y por eso creo que de ahí también sale en donde ha conseguido Luis García ser fuerte al equipo y donde todavía a día de hoy, la jornada 37 le vemos ese debe. Sí. eh, es que no te puedo quitar una pega ninguna, pero es que el hecho de presentarnos en la jornada 37 en los puestos donde estamos, sabiendo las cartas que teníamos, joder, me parece una buena noticia. Es decir, o sea, Es que te iba a decir, justo te iba a decir, agosto, acaba de firmar Viera, acaba de firmar GC con ese cabreo, porque aquí hemos sido bastante críticos con esas dos incorporaciones. Con un equipo que todavía tenía a Jaime Mata, a Marc Cardona, te estoy hablando desde agosto, de antes de empezar la temporada. Te dicen, jornada 37, estás a 4 puntos del ascenso directo y con una racha de 7 de 10 partidos ganados, y lo firmamos todo. y sabiendo que tuviste un mes y medio, enero, febrero, eh, bueno, no diría lamentables ni catastróficos, porque hubiera sido eso en forma de todo de derrota, pero un enero muy frío, Sí, sí, donde rascaba el viento, lo cual sí, 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 total. es de valorar.
Último punto porque me parece interesante, vuelta de Miyashiro, que parece que va a llegar ya este domingo, veremos si Mm, para ser titular o no, pero en los partidos ahora que vienen, sobre todo pensando en Almería y D, porque creo que van a ser los dos puntos claves de este final de temporada, más allá de que lo de la Andorra también es complicado. No sé, y volvemos otra vez creo que a la misma pregunta, pero visto ahora el nivel de Stanis, el nivel de Ale García, esa posible vuelta de Miyashiro. Titular creo que vamos a estar los dos de acuerdo que tiene que ser el japonés, pero no sí, sé con quién acompañarías en la otra banda, porque yo creo que apostaría más por una Ale García que trabaje y demás y poder tener la bala en la recámara en el banquillo de un Stanis que además eh, la semana pasada en casa Luis García le cambió en un minuto 55 porque decía que había que reservarlo físicamente porque es un jugador que ha sufrido mucho y que esta semana tuvo un pequeño tirón y demás y Luis García decidió no arriesgar y volver a cambiarlo. Por tanto, a mí me parece que para acelerar y cambiar ritmos en segundas partes me creo más a un Stanis entrando desde el banquillo que a un Stanis titular. sí, se enfadaba, ¿no? Stanis Pedrola, pues decía, no, no, estoy bien, estoy bien. O sea, la inconsciencia del jugador que quería seguir en el campo de juego. Fíjate tú, yo creo que para el partido, este partido de Valladolid en casa, seguirá Stanis Ale Sí, García, porque creo que también y mira, sí. se te planta mucho en bloque bajo. El Valladolid necesita ganar los uno contra uno, fijar a los laterales y demás, y eso lo hace muy bien Stanis. Pero Andorra, perdón, y Almería son dos jornadas donde te toca trincar el culo como nunca antes, ponerte el mono de trabajo y estar muy replegaditos para que en robo en mitad de cancha puedas efectuar un balón al espacio o una segunda jugada, y eso lo hace muy muy bien Miyashiro. Por lo cual creo que Ale García, por todo lo que te da en defensa, no se lo carga, y Miyashiro, por todo lo que te aporta en general, tanto en ataque como en defensa, lo necesitas para partidos contra eh, Andorra y Almería. Y además contra el Valladolid, es que te sirve para probar cómo está Miyashiro. Le doy unos minutitos para que él ya se vaya entonando y demás. Sí, o sea, lo típico de la vuelta a la competición y demás, que todos Es los entrenadores hablan de eso. exacto, exacto. Así como con Sandro se ha visto, porque también creo que cada lesión es un mundo, pero se ha visto que no arriesga ni lo más mínimo, porque a la mínima también recae. Creo que con Miyashiro no tendrá esa misma, no tendrá ese mismo camino. Ujú. Total. Y por último, un pequeño apunte y ya nos vamos al repaso de la jornada, que creo que esta lesión de Miyashiro le resta las pocas posibilidades que tenía de ir al Mundial. Japón tiene bastantes buenos mediapuntas y me parecía a mí que Miyashiro estaba tocando a la puerta pero sin terminar de entrar. Esa lesión y ese parar estos dos, tres partidos le va a hacer que definitivamente se caigan sus opciones de mundial y por tanto, en caso de un playoff, entiendo que Miyashiro va a estar disponible para Las Palmas, que creo que no es un detalle menor, porque si hubiera seguido en esa línea ascendente que llevaba, yo creo que era uno de los futuribles para Japón para el mundial. ¿Ves tú? No lo había pensado. Y ni lo quiero pensar. Vamos a pensar que esos 4 puntos de ascenso directo son recortables. Vamos a pensarlo, pero es evidente que prefiero que esté con nosotros que... No, sí, sí, además con Japón cuando debutó fue en una selección muy, muy secundaria y demás, solo ha jugado dos partidos con la absoluta y demás, pero es un jugador que siempre ha estado ahí rondando la selección japonesa, que ha estado en categorías inferiores y que es verdad que, como digo, Japón tiene muchos buenos mediapuntas y jugadores que juegan en su misma posición, pero que su nivel era para tenerlo en cuenta y para estar ahí pendientes de que pudiera ir o no convocado para el Mundial y demás, por tanto... Pues bueno, esta lesión yo creo que le resta esas pocas posibilidades, como digo, que tenía. Vamos al repaso de la clasificación, si te parece, y al repaso de los partidos de la jornada. Venga. En esta segunda división, que siempre nos deja sorpresas y que además este fin de semana pues, nos ha dejado noticias bastante negativas en lo que es en lo extradeportivo. Sí. La Y, jornada. y déjame, por darle un poco de coña, en este podcast que hablamos bastante de eso del boxeo, de los púgiles y demás, pues eh, por ahí van las cosas. Aquí fueron demasiado púgiles, fue algunos. La jornada 37 arrancó el viernes pasado con el Albacete 0, Eibar 3, Valladolid 1, Real Sociedad B 0. Venga, inserta tu comentario del filial.
Insértalo. Ojo, ojo la Real B. El pinchazo del Deportivo, bueno, en verdad no es un pinchazo porque era un duelo de rivales directos. Burgos 1, Deportivo La Coruña 1. La remontada del Castellón en la Rosaleda 2-3 para los de Castalia en un gran partido, un gran partido. El domingo ya nos fuimos a ese Córdoba 3 Sporting 2. El Sporting ya creo que se queda en esa tierra de nadie ya. Se le va toda opción de sexta plaza. Granada 2, Almería 4 después de una catastrófica primera parte de los de Pacheta y un gran arriba, como no. Mirandés 2, Cultural Leonesa 1, Huesca 1, Zaragoza 0, que la Virgen del Pilar pasó a ser, no sé, ¿quién? Tyson, Fury, Joshua, no, no sé. Vimos una imagen muy, muy pobre de Andrada, que después el tío sale con sus dos huevos, obligado, entre comillas, obligado Eh, claramente, dice que somos colegas, y somos colegas, yo a los colegas los reviento a hostias también, y ¿no? siendo muy feo lo de Andrada, lo del portero del Huesca también es para que tenga una pequeña sección, porque también intenta meter una hostia, aunque no termina de dar del lleno, que también le expulsan, Sí. que ojo, ¿eh? Sí, sí, y dice, y se le ve claramente en el vídeo que dice, yo solo le empujo. No, solo empujo, solo Solo empujo. empujo. Sí, sí. Joder, joder, niño, cómo empuja, nene, por ahí. Bueno, seguimos. Leganés 0, Andorra 4. El Andorra va como un tiro, pero claro, el Leganés es que primos hermanos del Cádiz. Y el domingo se terminó con el Ceuta 0, Racing 0, después de 400.000 goles anulados al Racing. Y la jornada se cerró con el Cádiz 1, Las Palmas 2, que ya hemos analizado. ¿Cómo queda la tabla? Rápidamente. El Racing líder, 69 puntos. Almería, ascenso directo a 67. Por debajo, playoff y en orden. Depor 65, Castellón 64, Las Palmas 63. Burgos cierra playoffs con 61, pero con 61 también está el Eibar y con 60 el Málaga. Por debajo, Cultural 32, Colista, Zaragoza 35, Mirandés 36, Huesca 36. Cádiz está por fuera a 2 puntos del Farolillo Rojo con 38 puntos. Pues así está la segunda división que próximo fin de semana enfrenta en el partido de Las Palmas al Valladolid, que está con 43 puntos, son 7 por encima del descenso. El Valladolid era una situación que poco a poco va saliendo de ahí, pero bueno, ante una Unión Deportiva Las Palmas que se juega muchísimo más que el Valladolid, porque se juega el seguir ahí estando en los puestos de arriba. No sé, rápido, en 10 segundos que esperas del partido. Que volvamos a tener amigos y no sé si lo tendrá Pejiño. Fue ese partido, ¿eh? Fue ese partido de Sí, sí, fue Pejiño ese bien partido, amigo. fue ese partido. Pues veremos los amigos que hacemos este fin de semana y nada, estaremos aquí con todos nuestros amigos la próxima semana, el próximo martes, analizando ese Las Palmas Valladolid del domingo a las 8 de la noche. Hasta la semana que viene.